todos, estamos transmitiendo en vivo esta charla número 14 desde La Madriguera, en este lugar tan bonito como es el Conejo Blanco. Estamos felices de poder haber regresado acá, ya la segunda semana que estamos desde que se liberó la cuarentena, transmitiendo de este lugar tan bello en el Vive Astor Plaza, en el sexto piso del Vive Astor Plaza. Tenemos hoy un invitado de lujo que acabo de verlo, que ya está conectado, así que no voy a perder más tiempo. Le doy la bienvenida a este señor, este gran artista. Y ahora sí, recibimos con un aplauso desde casa al señor Primo Rojas, que está llegando a conectarse. Y ahí está. ¿Cómo va, Primo? Aquí, esperándote. Pero con qué fluidez nos hemos conectado. Esto es una cosa que Sí. jamás se ha dado antes, tan rápido. Vamos a contarle a la gente que estábamos un poco preocupados porque recién hicimos una prueba un poco que nos costó un poco conectarnos, pero ahora la verdad que esto fue fantástico, así que gracias por estar ahí. Bienvenido, Primo. Emanuel, el gusto es mío. De verdad, muy contento de poder estar charlando contigo y, por supuesto, de alguna manera con todas las personas que eventualmente nos estén mirando. Ahí se van conectando exactamente. Están Ángel La Vida Cero, que pone el mejor comediante del país. ¿Quién más se conecta? Edwin Salazar, Manuel P03, Fabio Rojas, Matu Frega. La gente se está sumando. Todos coinciden en que sos el mejor comediante del país y por algo lo dirán. Primo, bueno, quiero saber primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en la cuarentena? ¿Qué pasó con tus proyectos? ¿Cuál es tu presente ahora, en este momento? Bueno, este, fíjate, Emanuel, que en cuanto a la rutina, yo no la sentí mucho porque generalmente yo trabajo encerrado acá en mi apartamento. De manera tal que en ese sentido no hubo ninguna alteración notoria de mi rutina. Lo que sí, como nos pasó prácticamente a todos, fue la interrupción de los trabajos, es decir, la pérdida de contacto con el público. El día mismo que se declara, digamos que, no sé, la cuarentena, creo, o sea, que se Ujú. suspenden los vuelos, yo iba para el aeropuerto, iba rumbo a Medellín para iniciar una temporada y me tocó devolverme antes de llegar al aeropuerto porque me llamaron, me dijeron, no, esto se cierra, en fin. Y lo que más he extrañado, por supuesto, es el contacto con el público. Sin lugar a dudas, como que creo a todos las personas que hacen teatro, esa reunión con el público que es absolutamente esencial, está en la naturaleza del teatro, me parece que es lo más difícil. Vos sabés que curiosamente, ahora a lo que nos estás contando, este espacio, que es un espacio nuevo, que está en el sexto piso de la Astor Plaza, que es el Conejo Blanco, iba a arrancar su temporada, justamente con una temporada de comediantes, que iba a arrancar el 12 de marzo, por una indisposición que se esguinzó una comediante, se retrasó una semana para el 19 de marzo, y ese fue el día en que se decretó el simulacro de cuarentena, que después se empató con la cuarentena, y sí, nos encerraron todo este Sí. año. Así que vos sabés que casualmente nos pasó exactamente lo mismo. Nos quedó trunco este proyecto, pero bueno, ya en algún momento saldrá, podrás venir en persona. Quiero invitarte a que vengas, porque yo sé que este espacio no lo Ah, conoces. Este, ¿por qué le colocaron conejo blanco? Yo conozco el Astor, sí, una vez me lo enseñaron, eso queda arriba, el ar- conejo queda arriba. arriba y un poco más arriba, ahí estamos. Pero ese espacio ustedes lo estaban inaugurando o ya lo habían trajinado. No, se iba a inaugurar el 12, se corrió el 19 y no se llegó. O sea, nos quedamos con todos los mantelitos puestos, con los vasitos, con los centritos de mesa, las velitas, así quedó todo y no lo pudimos abrir. Así que Caramba. bueno, acá estamos. Primo, la gente te ama, toda mi admiración a ti, a tu ser y tu talento. Voy a ir leyendo, obviamente, ¿no? Tuto Alvarado saluda, amo su humor, pone Adri. Adriana, nuestra productora, ¿qué estás tomando, primo? Te veo ahí tomando algo. ¿Qué tomas? ¿Café? Café. Vamos a hacer algo porque ya que te veo tomando ahí, quiero contarte que, para que no esperemos, ¿no? Porque estamos ansiosos. Que tenemos patrocinadores que se nos han sumado a estas charlas.
Uno de ellos es Mr. COVID, que me ha regalado esta camisa hermosa que tengo puesta en este momento. Industria colombiana, todo hecho en Colombia, así que para que obviamente apoyen la industria. Y otro de nuestros patrocinadores es este, que nos mandaron acá un paquete y yo creo que te mandaron uno igual a vos. ¿Lo tenés por ahí? Sí, claro. ¿Sí? El nuestro dice El Conejo Blanco. Claro. El tuyo, ¿qué dice? Supongo que era Primo Rojas. Y ya dice el negocio. Yo creo que vamos a tener... Taparlo yo también. Sí, claro. A ver qué hay ¡Epa! ahí. Yo creo que vamos a tener una linda tertulia hoy. Pero por Dios. Perfecto, bueno, agradecemos a Comercializadora González. Tenemos el agradecimiento por este regalo tan hermoso. Comercializadora González, mira, y unas coronitas. Bueno, yo creo que va a ser una linda noche con nuestros patrocinadores. González. Sí, Comercializadora González. Así que te dejo el tiempo para que puedas servirte. ¿Qué más hay acá? Uy, Espérate, hasta para picar también. Ok. Bueno, yo lo vi tomando café a Primo y yo sabía que tenía este paquete, así que quería que directamente podamos disfrutar de este momento. Y fíjense, la ansiedad que se fue el vivo, me dejó solo directamente, porque se fue a buscar algo para servirse, cosa que me parece muy bien, porque yo voy a hacer lo mismo y ahora sí podemos tener una charla a la altura. Perfecto. Salud. Salud, querido. Salud, te brindo desde acá. Muy bien. Bueno, sigamos, ahora sí, ya estamos en clima. Me decías, extrañas el público, obviamente. Sí, es lo que todos extrañamos desde los teatros también, obviamente. Estamos haciendo streamings, espectáculos virtuales, pero jamás se puede comparar una cosa con la otra, así que esperamos que esto pase pronto. Voy a hacer una pregunta que estaba haciendo Adriana acá en el chat y nos preguntaba qué te motivó a hacerte comediante. A ver, yo siempre he pensado que digamos, el comediante, en esto sí yo creo que es una cuestión de nacimiento. Es una cuestión de nacimiento que se desarrolla, se perfecciona, se cultiva, pero sí creo que el comediante tiene una vocación natural, creo, porque de otra manera es muy difícil. O sea, por ejemplo, hablando de fútbol, uno ve jugar a Messi y uno sabe que esas habilidades que tiene Messi no son aprendidas todas, no, sino que necesariamente él nació, Messi o Maradona, nacen con un talento natural, que, es decir, todo el entrenamiento más agotador y especializado del mundo no logra producirlo. Es decir, lo Ajá, tiene él. O sea, cómo se escapa, es decir, es una cuestión que pertenece a él. O sea, Messi, si Messi no se hace futbolista, habría sido un crimen absoluto, porque priva a todo el mundo de ver un espectáculo absolutamente casi fantástico. Es decir, hace cosas que son sencillamente fantásticas. Y esas cosas son las que es imposible de aprender, ¿no? No aprendes a driblar como él lo hace, porque eso es una cuestión ya, es decir, casi parece que entrara como al territorio de la magia, ¿no? De la ujú. magia, de la magia. Entonces yo sí creo que en el humor hay un talento natural. Yo lo descubrí cuando a los 12 años, eso lo he contado tal vez, comencé a narrarles a mis hermanos una anécdota. Es decir, me había pasado algo ese día, yo estaba en compañía de un tío y conocí el amigo de un tío, me pareció chistosísimo. Entonces yo les narré la anécdota del encuentro y empecé a deformar lo que estaba narrando, es decir, empecé a caricaturizar un poco al amigo de mi tío y mis hermanos se reían a mares y, y creo que ahí se disparó la cosa de una manera clara, pero de ninguna manera, Emanuel, de ninguna manera
ni me pasaba por, digamos, a 10.000 kilómetros, ya no luz de distancia, que yo pudiera algún día ser comediante. Era simplemente un juego de niños, porque yo tenía 12 años. Era un juego, era un juego. Porque en la casa, el concepto de artista, yo pertenezco a una familia absolutamente conservadora. El concepto de artista no cabía, y muchísimo más en la época, porque ustedes son muy jóvenes, pero yo ya tengo muchos años, no cabía ni de fundas, nada, nada. O eran abogados, o eran médicos, o eran ingenieros, o eran, pero un artista era, es decir, era poco menos que un demente, o un drogadicto, un gitano, una vaina así rarísima. Pero creo que fue ahí, es decir, cuando uno empieza, ir, sí me hago el payaso del curso a voluntad. O sea, yo comencé a hacer el payaso del curso de una manera absolutamente consciente. Sé exactamente el lugar del colegio donde yo tomo la decisión. Estábamos haciendo fila para la fila previa para ingresar al salón y ahí tomé la decisión. Entonces, de ahí durante todo el bachillerato fui el payaso del curso, que era un trabajo muy duro, muy, muy duro, porque tú tenías que estar absolutamente consciente de lo que estaba diciendo el profesor, porque según lo que dijera el profesor y la reacción que estuviera teniendo la clase, que generalmente era aburrimiento, el bachillerato de mi época era muy aburrido, entonces un chiste caía como del cielo, o sea, todo el salón se moría de la risa, y eso por supuesto a uno le costaba problemas. Siempre tuve la disciplina en la nota más baja, en el nivel mínimo, pero fue una cosa realmente divertida. Ahora, ¿y en qué momento, o sea, me intriga saber, era algo nato, como decís, lo traías desde chico ya en tu narrativa, eras muy gracioso con tu familia, pero ¿cuándo está el clic? Digo, ¿en qué momento eso deja de ser un hobby o una cosa normal y se convierte en un medio de vida? Bueno, yo comencé a estudiar Derecho y antes de graduarme renuncié a la carrera, que fue una cuestión absolutamente traumática para mi familia. Fue terrible. Repito, es como si hubiera vuelto drogadicto porque yo tomé la decisión. Y te cuento una cosa, Manuel. Yo renuncié porque sabía que si terminaba y me graduaba, automáticamente me iban a enrolar en alguna parte. Eso no había por las relaciones que tenía mi familia. Entonces yo dije, no, aquí es como Hernán Cortés, toca quemar las naves o si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces renuncié y entré a la Escuela de Teatro de Bogotá a estudiar teatro. Ujú. Y desde, creo que desde que entré, yo supe que lo que quería hacer era humor, porque siempre lo llevaba en mí. Eso suena un poco ridículo, pero en serio uno sabe qué es lo que lleva, qué es lo que quiere. Y la idea del humor para mí era casi una necesidad vital, y te voy a decir por qué. Te acabo de decir que mi familia era absolutamente conservadora. Entonces el humor en la casa estaba prácticamente prohibido. O sea, por razones de mamá. No, sí, detestaba el desorden, la cosa, el chiste, bueno, en fin. Entonces, el humor se convirtió en una especie de pulmón alterno para sobrevivir al tedio de la vida familiar. Bien, no, me quedé porque no sabía si ibas a seguir hablando o no. No puedo dejar, no puedo dejar de pensar igual que encima el tipo de humor que haces, porque a ver, comediantes hay muchísimos, pero vos tenés un humor tan delicioso, tan negro aparte, tan particular tuyo, que me imagino como entró en una familia conservadora, hermoso. Yo creo que sí, yo creo que el hecho mismo de que la familia fuera tan conservadora me permitía ver lo que yo llamo como la parte más estática, ¿no?, de la sociedad, de la vida, de los arbitrario, el autoritarismo, es decir, las formas así muy impuestas, la autoridad como algo, es decir, como algo que viene desde arriba, o sea, papá, mamá, órdenes, en fin, todo era un sistema absolutamente autoritario. Y el humor siempre ha sido
la forma tanto en las dictaduras políticas gigantescas como en la familia, como en el colegio. Entonces, allí donde la autoridad es muy fuerte y puede ser asfixiante, el humor surge como un recurso de liberación, por lo menos a nivel mental, simbólica, qué sé yo, pero que es importante, es absolutamente importante. Y de hecho, cuando yo empecé a reírme con mis hermanos, lo hicimos en el cuarto, pero de una manera que al principio fue clandestina, sino que la risa de ellos nos delató. ¿Me entiendes? O sea, tú sabes que unas carcajadas de 3, 4, 5 chinos se escucha No. noche, eso se escucha muchísimo. Y lo más curioso es que papá se coló al cuarto a ver qué era el desorden y quedó ahí pegado. Es decir, dijo, bueno, ¿cómo así que se están riendo? ¿De qué? Y mis hermanos me delataron y papá entonces se sentó y dijo, bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? A ver, hágame reír a mí también. Y mi papá se quedó ahí y eso se convirtió, duró como un par de meses, y cada noche que nos íbamos y la orden del papá era, bueno, háganos reír, y así de simple, una orden como la de un sargento que se la da a un soldado. Y siempre me pareció eso muy extraño de mi padre, pero fíjate que nunca llegamos a sospechar que eso podía ser como un indicio de lo que a mí me gustaba. No, era simplemente un juego. Fue solo en el teatro. Y cuando yo vi a Darío Fo, yo tuve el privilegio de verlo, Ajá. creo que fue en el 83, aquí en el Teatro Colón de Bogotá, y fue una revelación absoluta porque yo me di cuenta que muchas cosas de las que él hacía sobre el escenario, yo las venía haciendo. No pretendo de ninguna manera igualarme con Darío Fo, pero lo que le sorprende a uno es descubrir que hay ciertas técnicas que ya están siendo empleadas por todo un maestro como él lo era en ese momento y como finalmente como sigue siéndolo a pesar de que haya muerto, pero fue una revelación absoluta. Te cuento que fue como ver descender a Jesucristo por segunda vez del cielo, es decir, en cuanto a emoción, porque fue una revelación y era extraordinariamente divertido. Vi el misterio bufo y fue una noche absolutamente inolvidable que me aclaró demasiadas cosas, me reafirmó en lo que yo apenas sentía como una especie como de vocación, pero todavía no podía yo afirmarla, no sabía. O sea, porque uno no sabe. Sencillamente uno entra a una escuela de teatro y sabe, pues, a ver qué diablos puede ocurrir con uno. Y eso definió definitivamente lo que yo quería hacer. Me pareció que la había pasado demasiado bien y yo dije, si logro hacer algo parecido a lo que este señor está haciendo sobre el escenario, yo me daría no solamente por bien servido, sino que me sentiría realmente feliz de poder hacer algo similar a lo que él hace. Ahora que estás mencionando las técnicas, que acabas de decir, técnicas, yo creo que cuando uno ve un comediante o uno se imagina un comediante, siempre está como el formato de stand-up comedy. El comediante con el micrófono en mano, con una cosa muy de interactuar demasiado con el público, por lo general. Es como otro formato muy distinto a lo que vos hacés, que uno te ve y eso es una cosa actoral, no tenés micrófono, va desde un personaje. Eso es otro tipo de comedia, es otro género, porque la verdad que lo que vos haces es muy diferente a lo que hace un comediante que uno se imagina. Emanuel, cuando yo comencé, el stand-up comedy no se conocía en Colombia. Es decir, lo veíamos eventualmente en alguna película, Ujú. ¿sí? Como una parte anecdótica de la película, o de pronto, es decir, podía ser el tema central de una película, pero se veía en el cine norteamericano. No era una práctica que hubiera llegado a Colombia, de ninguna manera. De manera tal que era un referente muy lejano, no lo teníamos. Pero lo que yo siempre pensé es que el, el, el teatro se forma es por una necesidad vital
Es decir, tú necesitas expresar algo y uno tiene que encontrar los medios para hacerlo. Los medios para hacerlo. Y yo me daba cuenta que los medios para hacerlo te pasaba mucho por la historia que se cuenta espontáneamente. Es decir, contar algo que sea divertido. Es decir, sin recurrir a, digamos, a un formato tradicional como podía ser la comedia de Molière, ¿no? Pero entonces Bien. Molière tiene diálogos, personajes, qué sé yo. Y fíjate, yo me daba cuenta que yo vivía en Colombia, en Bogotá, en una época específica, donde hacer teatro era extraordinariamente complicado, por muchísimas razones. No solamente por el repudio social que se tenía con los actores, que me parece justo, con esa plaga, eh, pero, pero fundamentalmente porque materialmente era muy complicado. Es decir, saber dónde se iba a ensayar. Y algo que siempre me llamó la atención, la enorme dificultad que había para poder poner de acuerdo a los actores, que casi siempre eran actores que no podían ser de tiempo completo. Es decir, actores que pertenecen a un grupo estable, perfectamente organizado, con recursos económicos ya muy bien definidos, que les permiten entregarse todo el día a su oficio, como tiene que ser. Sino que yo me daba cuenta de que generalmente los actores, uno decía, yo es que yo trabajo mediodía, otro trabaja no sé qué, entonces yo puedo el miércoles por la noche, entonces tocaba empezar a cuadrar cosas y finalmente eso podía afectar directamente la calidad de lo que se estaba haciendo. Es decir, ¿por qué? Porque no se le podía invertir el tiempo que reclama Ujú. el arte, que finalmente es todo. Todo. El arte se devora todo el tiempo tuyo. Entonces yo dije, Dios santo, pertenecer a un grupo es absolutamente difícil. Le tengo pavor a las escenografías, porque yo, es decir, armar una escenografía me parecía Mira. pesadísimo, pesadísimo, pesadísimo. Claro, tú sabes lo harto que es cargar una escenografía. Porque Sí, cuando tú claro. tienes un equipo perfecto, lo único que llegas, imagínate a los Rolling Stone armando su escenario con Ahora, alitas. por eso son tan simples escenográficamente tus espectáculos, que por lo general es una sillita, por eso mismo. Yo dije, el actor en Colombia tiene que ser lo más ligero posible. Tiene que quitarse de encima lo que no sea estrictamente necesario. Porque el solo transporte de una escenografía te costaba mucho dinero, Total. tiempo, disposición, gente. Y yo dije, Dios santo. Entonces, me fui como decantando por lo que yo llamé lo que llaman unipersonal, el trabajo en solitario, porque me ahorraba demasiados problemas, pero también porque me sentía muy cómodo, o sea, no tenía que llegar a acuerdos, a esto, que sí, que los ensayos, todo, andaba conmigo mismo. Por supuesto, esto lo obliga a uno a una vida muy solitaria, pero es una vida muy solitaria que está poblada con todos los sueños que uno tiene, con todos los personajes, más o menos como lo que ocurre con un escritor cuando está haciendo una novela o qué sé yo, que tiene la compañía de 10.000 personajes, lo que sea, en la cabeza, ¿no? Y que son absolutamente reales. Y fue en parte eso lo que me decidió a trabajar solo, porque yo en eso he tratado de ser absolutamente realista, realista, para poderme mover en un ambiente tan difícil como era el de mi época, sin lugar a dudas, muchísimo más difícil que lo que es hoy en día, bueno, quitando la pandemia, pero era muchísimo más difícil. Ahora cuando decís esta necesidad de expresar, de contar cosas, eh, bueno, hay espectáculos que tienen mucho de eso, o sea, mucho de tu historia, de tu familia.
¿cierto? Por el, yo, uno siempre busca como un territorio. Para mí fue técnicamente el barrio. Es decir, la fuente de la cual yo me alimenté fue del barrio, porque yo nací en un barrio popular. Y los barrios populares son absolutamente anárquicos. Ujú. Los barrios populares está lleno de chusma, eso no hay vuelta a Dios. Entonces, hay muchísimo personaje muy contrahecho. La realidad de los barrios populares es, en verdad, muy anárquica, es muy desordenada, ¿no? Y tiene personajes, tiene un hablado, un tono, una jerga, en fin. Ahí justo hace unos minutos, le digo a la gente que está conectada, que es mucha y está escribiendo muchísimo, vamos leyendo los mensajes, no los nombramos todos porque si no, no habría tiempo ni para hablar. Pero bueno, hizo Astrea, puso hace un ratito Jerry, riéndose también ahí entre los comentarios. Jerry, ¿cómo nace? ¿Jerry existió? ¿Jerry es una creación tuya? Y realmente es una creación mía, pero lo que pudiéramos llamar la materia prima estaba en los barrios populares, que es el ñero, el que habla así, sí, eso. Entonces, eso yo veía mucho, sobre todo al sur, en los barrios populares. Este tono tiene un origen, eso viene desde el siglo XIX, se le llamaba, a principios del siglo XX se le llamaba caletas y la palabra gamín, por ejemplo, viene del francés. Es que es muchacho, pero la trajeron las señoras de la alta sociedad bogotana que estudiaban en Francia. Y al llegar a Bogotá, pues, después de estudiar mucho en Francia, cuando veían los chinos de la calle, que eran gaminosos, groseros, entonces le decían gamín, y se quedó gamín, y es Mira, gamín. no sabías. Entonces, entonces yo lo que hago es, yo tomé el tono del gamín, que es muy divertido, como materia puramente, digamos, actoral, plástica, es muy divertido. Es muy divertido porque, es decir, por una elemental razón, querido Emanuel, todos se sienten superior a él, es decir, el público nunca tiene incomodidades con él, ¿me entiendes? Todos nos sentimos cómodos porque todos estamos por encima de él. Y eso es muy, muy divertido, muy importante. Pero fue precisamente eso que me pareció tan divertido, el gamín, contrastado con lo que yo había visto por relaciones de familia, qué sé yo, con gente, decir, éramos pobres de dignidad. Entonces, yo veía, estoy viendo, yo era un niño en los años 60 y un adolescente en los 70, y era una sociedad completamente diferente. Siempre las damas me parecieron siempre fascinantes, pero desde que tengo memoria, me parecía fantástico que una mujer pudiera vestirse de esa manera tan rara, tan exótica, como finalmente lo siguen haciendo las mujeres. Es maravilloso. Las mujeres se pueden colocar absolutamente lo que quieran. Tienen una libertad ilimitada en cuanto a lo que se llama su atuendo, el tratamiento de su propio cuerpo. Tú lo sabes, querido Manuel, que hoy en día es muy normal, pero en mi época no, ninguna niña se rapaba. Pero las mujeres se rapan, se dejan el cabello largo, se lo envuelven, se colocan flores en el cabello, en el cuello, se ponen trajes largos, cortos, minifaldas, cuero, los colores más exóticos, se ponen aretes, se pintan como ellas quieran. Es un verdadero festín. Tú entras, digamos, a cualquier almacén donde haya, digamos, por decir cualquiera, no sé, Zara, qué sé yo, y es en cualquier parte del mundo. Tú entras, la sección de caballeros es una vaina hartísima, hartísima. Es muy difícil que encuentres un color rosado, por ejemplo. Es bastante difícil, salvo a nivel de camisas. Pero en el caso de las mujeres, empieza, ¿no? Las telas que están destinadas fiesta absoluta.
Y para mí ha sido absolutamente traumático porque a mí me fascinan los colores. O sea, por mí yo andaría con un traje de flores normal, o sea, en el contradiseño, pero que fuera como de flores, pero la gente puede pensar que soy un payaso. No estarían de todo equivocados, pero esto siempre me pareció. Entonces, de ahí que empecé a unir elementos, el gamín, la elegancia de las damas. Finalmente yo quería hacer lo que pudiéramos llamar casi un milagro, que era unir lo que pudiéramos llamar la alta cultura, la sofisticación que tenía la alta cultura, con las formas más espontáneas del pueblo, populares, populares. Pero ¿cómo hacer la mezcla? Eso era complicadísimo, complicadísimo. Y entonces eso me llevó muchísimo tiempo, pero finalmente yo descubrí que hay en todo trabajo, si tú lo ves, uno va contando, pero mete el personaje, a veces se combinan, hay una a veces simultaneidad, en fin. Lo importante era que la mezcla no quedara, como, es decir, que no se notaran las suturas, la cosa pegada, sino que todo fuera surgiendo espontáneamente. Es decir, yo estoy hablando con alguien y entonces digo, el pisco, dijo, señor, pum, 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 ahí, dije, jugar, con un cambio de pase, en fin. Y ese era mi gran objetivo, lograr unir algo que en la realidad era absolutamente difícil, Emanuel. La alta cultura, que era muy sofisticada, es decir, pone a Borges a jugar banquitas en la calle con los chinos. Eso es más o menos una idea absolutamente bizarra, absurda en cierto sentido, pero supremamente interesante, porque me permitía emplear todos los lenguajes en un solo paquete. Y eso es muy divertido. Jerry, estoy leyendo los mensajes. Ana Juana 9985, me encantó como un pobre en tierra mamá. Sí, la verdad que es que no tiene desperdicio esa obra. Este, si alguien no la vio, primo, en tu página puedo ver los espectáculos virtuales, alguna plataforma, ¿estás haciendo algo ahora donde se te pueda ver en forma digital en este momento? Bueno, con el equipo de personas que yo estoy trabajando, bueno, ellos son los encargados, todos conversamos, por supuesto, pero finalmente toman las decisiones, todos tomamos las decisiones de qué trabajo vale la pena presentar. Bueno, no vale la pena, sino consideramos más. Todos valen la pena. Sí. Entonces, por un acuerdo, comenzamos con este trabajo por muchas razones. Este trabajo fue firmado por un amigo que lamentablemente ya falleció y curiosamente también quisimos hacerlo como un homenaje a él, porque fue el testimonio de nuestro trabajo juntos y me parecía muy importante traerlo a la memoria. Era una especie de homenaje a algo que fue muy importante, que fue muy divertido y que fue muy hermoso. Entonces se tomó esa decisión. Pero en este momento estamos trabajando muy fuerte para lanzar una serie de trabajos y sobre todo algo que a mí personalmente me llama mucho la atención y que me gusta, que son productos muy nuevos que vamos a lanzar a través de ese canal. Te repito que yo de tecnología no sé nada, a mí me lleva como a un chino bobo. Eh, Y creo que eso va a ser supremamente interesante. Por lo menos para mí representa una enorme expectativa para ver cómo tú sabes que en cuestiones de teatro, de arte, uno nunca está totalmente seguro de nada. No sabe realmente cómo puede ser la reacción del público. A veces se lleva uno unas sorpresas o muy desagradables, es decir, muy tristes o muy sorpresivas en el sentido que uno no esperaba esa reacción. Por Dios, cómo esto le pudo haber gustado al público, que fue lo que me pasó con de cómo un pobre entierra a la mamá. Yo jamás, nunca pensé que eso fuera a ocurrir, que el público lo recibiera tan generosamente, de manera tal que fue supremamente extraño para mí. Entonces estamos en eso, trabajando en este nuevo formato, porque por lo menos para mí, creo que para todo el mundo, es muy nuevo, es muy nuevo. Para todos.
a todos. Quiero Digamos, esto preguntarte, que yo estoy haciendo contigo, Manuel, para mí eso estaba por allá en las películas, en las caricaturas de Dick Tracy. ¿Sí me entiendes? De estar hablando directamente por una pantalla pequeña. Eso no. Cuando yo estaba pequeño, incluso adolescente, eso era ciencia ficción pura. Eso total, me parece increíble, absolutamente increíble. Entonces, creo que por una fortuna, la pandemia vuelve al mundo, pero obliga al mundo a mirar de nuevo con muchísimo cuidado este instrumento maravilloso que es el que en este momento estamos utilizando, tú y yo, y las personas que están unidas a nosotros. Ese instrumento tiene que ser muy bien repensado y yo estoy completamente seguro, querido Manuel, de que nos vamos a llevar muchísimas sorpresas en cuanto a la utilización, porque debe haber sí. personas, sobre todo muy jóvenes, que deben estar ensayando cosas, es decir, cosas que nos van a sorprender muchísimo, y eso es maravilloso, porque es de momento la única vía que tenemos para romper ese silencio obligatorio, ese aislamiento obligatorio que nos llegó encima de una manera tan. Entonces, creo que ese ejercicio nos va a mantener fuertes y en una búsqueda que se tiene que tornar apasionante y supremamente imaginativa y en el mejor de los sentidos lo más optimista posible. Quiero hacerte una pregunta ahora que dijiste, no sin antes igual volver a agradecer a Mr. COVID, que ahí me está elogiando la camisa, agradecerles por el apoyo a estos ciclos. No, dile que Eh, porque no me da una camisa a mí. y bueno, les vamos a pedir una camisa para vos también. Primo, ahora que decías que te sorprendió la aceptación de Como un pobre entierra a la mamá del público. Yo sé que en un principio eso no lo planteaste como una obra. Sé que lo planteaste como un ejercicio privado, un ejercicio actoral, y que llegó al público no sé cómo. Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo se filtró eso? ¿Cómo llegó al público algo que no era para el público? En la obra en el prólogo de la obra, yo lo cuento. Realmente era un ejercicio teatral y entonces tuve que hacer una presentación, una presentación. Era una presentación muy grande en el formato que se llamaba de narración oral. Entonces era un evento muy grande, yo cerraba el evento, cierro, hago lo que tengo que hacer y el público me pide otra. Tú sabes que cuando a uno el público le pide otra es una vaina muy emocionante porque significa que le gustó. Y si al público le gusta es lo más maravilloso que le puede pasar a cualquier persona que se gane la vida sobre el escenario. Obvio, el público es esencial, absolutamente esencial. Pero yo no tenía nada preparado, absolutamente nada preparado, salvo lo que acababa de presentar. Pero el público, era un público muy grande porque era un evento grande. Entonces empezaron a reclamar que otra, que otra, que otra, que otra, y yo no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. La verdad es que no sabía qué hacer porque la gente no hace caso, ¿no? Que otra y que punto. Entonces yo les dije y les planteé, esto es un ejercicio, pero pertenece al laboratorio, y les expliqué, bueno, cuando yo les dije, es que se llama de cómo un pobre entierra a la mamá, hubo una explosión de risa y la gente automáticamente lo adoptó. Y se rieron muchísimo. Yo pensé que iba a ser terrible y fue todo lo contrario. Es lo que yo te decía, las sorpresas que uno se lleva. O sea, yo quedé absolutamente sorprendido. Y dije, esto puede ser lo que está pasando. Pero efectivamente estaba pasando y el público se divirtió muchísimo con el trabajo y desde entonces ha tenido un curso supremamente divertido para mí, emocionante, agradecido, por supuesto, porque una obra que tú haces es como un hijo, eso es de alguna manera, y lo que uno más quiere es que se lo quieran, así sea bobo. Entonces esto me parece a mí que fue lo más sorpresivo. No estaba planeado. Emanuel, yo jamás le habría puesto a una obra ese nombre tan absurdo. Nunca.
nunca decir abolición de texto, no. Y sin embargo, creo que ha sido la obra que más ha impactado a la gente. Y pues me parece muy divertido y me parece absolutamente hermoso que haya pasado así. Em, alguien te preguntaba qué obra estabas haciendo, o sea, qué estabas presentando cuando te pidieron otra. Sabes que la verdad no lo recuerdo, no lo Ay, recuerdo, no tengo idea, pero no tengo idea, no recuerdo. Es decir, es que lo curioso, querido Emanuel, es que esa obra, o sea, la que era como la coda, lo inesperado, el agregado, se devoró la otra. Es decir, lo que a mí más me sorprendió fue que apenas yo empecé a contar eso, lo que yo había contado quedó completamente relegado al olvido. O sea, fue tan impactante porque estamos hablando de que es la primera vez que salía. Y por fortuna había un el público. misterio de Walter, nos dicen. ¿Cómo? Sebastián nos dice, Ah, el misterio de Walter Walter estaba. fue la obra que estaba presentando. Entonces era el misterio del water. Es un hombre que va al water, al baño, Ah, se del Water, sienta, ok. es water, sí. Y bueno, eso es una historia bastante absurda, que habla de un hombre que va al water, se sienta, hace lo que hay que hacer, desaparece el testimonio, pero sin explicación ninguna, y ahí comienza toda la historia. Se llama El misterio del water. Del Bueno, Water. la persona que nos informó, muchísimas gracias. La verdad no lo recordaba, pero me parece un recuerdo muy hermoso. Muchísimas gracias. Gracias a Sebastián ahí que nos dio letra. Tu humor es un humor muy inteligente, es un humor muy intelectual. Hay quienes lo puedan entender, pero yo noto, por lo menos yo, esto es una opinión muy personal, que con el tiempo la sociedad se ha ido sensibilizando en algunos aspectos y lo que antes era humor, hoy algunos lo toman como una ofensa. ¿Cómo vivís este cambio social vos? ¿Te tocó en algún momento tener que modificar algún material tuyo, que te hayan dicho esto no? Emanuel, ¿tú te refieres, por ejemplo, a la presencia ahora en el ámbito de la sociedad de lo políticamente correcto y lo políticamente, digamos, incorrecto? Exactamente. No, yo incluso en algún momento, en alguno de los prólogos, yo hago un comentario al respecto que me parece que eso es una mordaza completamente estúpida. Es que no tiene ningún sentido. Porque es que es quitarte el lenguaje vivo para meterlo en un formato totalmente artificial, ¿no? O sea, tú no puedes hablar, eso era una actividad pues, absolutamente divertida, entonces esto que llamarla lúdica, pero lo más terrible es que no se puede hablar de pobre, de bobo, de no, sino de clases menos favorecidas, lo cual es una estafa absoluta, porque tú te das cuenta que se habla de menos favorecidas. Da a entender que es favorecida esa clase, solo que ustedes un poquitico menos, ¿me entiendes? Eso es absurdo. Aquí no hay clases menos favorecidas, hay unos sectores que se ganan, son paupérrimos, absolutamente miserables. Entonces eso se trata de ocultar con el lenguaje. El manejo del lenguaje lo que pretende es amordazar, Mm. amordazar. Entonces, por supuesto, uno anda con un cuidado tremendo. Que eso sucede también en el caso, por ejemplo, en mi época era muy normal echar piropos. Hoy en día nadie echa un piropo, porque Total. caer encima por acoso sexual o irrespeto, qué sé yo. Entonces, lo mejor es andar como una momia egipcia, tieso, aburrido, tenso. Y si le pareció bonita, trágueselo, trágueselo, para que no lo demanden. Pero sí me parece que Ahí, eso es tremendo, eso es muy grave en la sociedad. Pero es una pendejada sí, absoluta. totalmente. Pero bueno, conozco artistas que les ha afectado, que se les han censurado por eso mismo. Por eso te pregunto, en tu caso, si había pasado algo de esto. No,
Yo tengo digamos, una especie como de salvoconducto. ¿Sabes cuál es el salvoconducto? Que tú hagas la cosa demasiado bien. ¿Me comprendes? Demasiado bien. O sea, yo meto actuación de primerísimo orden, con unos lenguajes, a veces un lenguaje muy sofisticado, cosa que el sensor se calle la jeta porque dice, no, no, yo me voy a alegarle a este viejo y hay que asustarlos a esos estúpidos, hay que asustarlos, obvio, hay que Genial. callarlo a uno, eso es así, y solo se puede callar, no haciendo protestas, sino encaramándose y demostrándole que tú tienes un manejo del lenguaje absoluto, porque es la única manera, repito, es el único salvoconducto que existe. De lo contrario, te callan. Y aquí en este mundo hay demasiados miserables que pretenden callar demasiadas cosas. Bien. Ahí Steven de Cubes 1102 pregunta, ¿cómo llamarías o calificarías tu humor? Yo creo que a mí me parece absolutamente tierno. Yo lo siento Tierno. tierno, como un bebé. Ahí no le falta, mejor dicho, ni los pupis. Ahí pues es un bebé que orina, defeca, chilla, es normal. No, siempre lo he sentido como algo muy tierno, no es perverso de ninguna manera. Nunca, nunca. Bien. Bueno, la gente está nombrando otras obras también, Plop, Las botas del tío Manuel, preguntan dónde las pueden ver. Te pregunto, ¿en primorrojas.com se encuentra algo de material? Espérate. En este momento solo está, me acaba de informar Sandra que está solo de cómo un pobre entierra a la mamá. Pero ya estamos haciendo Perfecto. los trabajos previos para montar otra. Es decir, no sabemos, lamentablemente no sabemos cuánto dure este impasse tan duro. Entonces este va a ser el único mecanismo que tenemos para presentar los trabajos. Y aquí con el equipo sencillamente se está diseñando como una especie de programación, es decir, qué obras iríamos presentando. Y por lo menos para mí es supremamente difícil, te repito, esto es muy nuevo, empieza uno a ver qué inconvenientes, qué sé yo, todo lo que implica el cambio de, de canal, pues, de comunicación con la gente. Pero sí, por supuesto que estamos preparando todo un grupo de trabajos que esperamos, por supuesto, tengan una recepción. A propósito, un agradecimiento para las personas, permíteme usando pues de esta ventana, agradecer a las personas que nos han recibido muy bien con De cómo un pobre tierra la mamá, mi más sincero agradecimiento. Y entonces estamos en eso, simplemente haciendo la programación, pero ya está andando de manera tal que es cuestión de prácticamente de días. Perfecto. Entonces entramos a primorrojas.com. Por el momento está de como un pobre en tierra mamá y después seguirán subiendo más que entramos ahí y nos enteramos. Correcto. Genial. Te pregunto, ¿es material que ya tenés grabado y lo están remasterizando o las estás grabando de nuevo? Hay una que hay material nuevo y hay material ya grabado. Ok, no, Pero, te lo digo para invitarte pero vamos a a este presentar. espacio. Yo la verdad es que nunca he tenido una obra grabada, con excepción de cómo un pobre entierra a la mamá. O sea, Bien, nunca pensé que, pues, digamos, firmar videos para venderlos. No, 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 no. Me parecía que no era eso lo que a mí me interesaba. Entonces, todo vamos a tener que hacerlo muy nuevo, es decir, para adaptarlo a este formato. Y eso ha sido una aventura supremamente interesante, porque me ha tocado revisar, establecer qué obras valdría o no la pena según lo que yo crea, los intereses, en fin. Pero estoy completamente seguro de que va a ser algo muy interesante porque, Emanuel, las cosas te obligan a ser inventivo, a resolver los problemas.
las dificultades, porque no hay otra solución. Es decir, la pandemia a uno le presenta problemas que uno tiene que resolver. Todo el ámbito teatral está tratando de resolverlo a través, por ejemplo, de estos medios y es posible que lleguemos a lo que pudiéramos llamar, entre comillas, una normalidad, donde ya nos acostumbremos a sencillamente espichar el botón y es posible que en el futuro ya nadie quiera volver a un teatro porque dicen es más No, importante. por Dios, por favor. Vamos a ir al Conejo Blanco porque es más cómodo quedarnos en la casa. Bueno, pero por eso te preguntaba, porque nos encantaría personalmente, a mí, Emanuel, como a Adriana Rodríguez, nuestra productora y la subdirectora del teatro, a quien le agradezco por contactarte y por toda la gestión para este espacio, y a Ángel David Acero, que es nuestro jefe de medios, que es nuestro equipo desde la madriguera, nos encantaría tenerte acá, ya sea para grabar, si esto se estira, o sea, entonces te adelanto la invitación. Yo te invité para cuando todo esto pase. Te Te adelanto la agradezco. invitación, el espacio está, nos encantaría que seas parte de esto y que puedas grabar acá también, así que queda la invitación adelantada. Emanuel, eso es algo que te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por favor, lo transmites a todo el equipo de personas que está allá acompañándote. De verdad, mi más sincero agradecimiento, también en nombre del equipo de personas que trabajan conmigo. Muy, muy, muy amable de tu parte. Un placer, va a ser un placer recibirte, tenerte acá. Para No, nosotros va a ser un placer. Así que aprovecho yo también para agradecer, porque mira, nos quedan 8 minutos antes que nos saque Instagram del aire. Quiero aprovechar los agradecimientos. Bueno, primero agradecerte a vos y a Sandra por su buena predisposición, por su humor, por estar ahí pendientes, por su tiempo, sobre todo, que es tan preciado en este momento. Así que nuestro agradecimiento a Adriana y a Ángel David, subdirectora y productora de este espacio y el jefe de medios. Agradecerle de nuevo a Mr. COVID por el apoyo con las prendas que nos está dando. Agradecerle a Comercializadora González por estas Hola, cositas que Gonzalo, nos han yo permitido, que nos han permitido brindar. a comer sale, ¿no? Sí, Black and White, que está muy Así rico. que, Lo vamos a acabar. De verdad, así que David, bueno, muchísimas gracias. Siempre es maravilloso contar con personas que colaboran, que patrocinan. Siempre va a ser algo muy importante y muy, muy valioso. A todos ellos, mira, profundo mira lo que agradecimiento. nos pone Mr. COVID. Las camisas, las camisas. Ahí está, pero Mr. COVID lo está, mira, está conectado acá y está poniendo, Primo Rojas, Mr. COVID estaría encantado de ofrecerte una de nuestras camisas. Ya está ahí, la prueba. Correcto. Muchísimas Así, gracias a Mr. COVID. Primo, nos quedan 7 minutos. Me gustaría que cerremos esto eh, con alguna reflexión tuya. ¿Qué le dirías a una persona que, como te pasó a vos, quiere vivir del arte, pero se va a estudiar derecho porque la familia es conservadora, porque hay ciertas estructuras sociales que no le permiten fluir con el arte y hoy está en esa disyuntiva que vos estuviste en tu momento? ¿Qué le dirías hoy a esas personas? La respuesta en principio parece un poco sencilla. Si su merced se pone a estudiar derecho y se siente cómodo y cree que puede seguir estudiando derecho, estudie derecho. Estudie derecho y no se meta en esta vaca loca tan pesada. Porque te voy a comentar algo, querido Emanuel, tú tocas un tema muy sensible en esta época. Y es que las personas más jóvenes, es increíble, las personas más jóvenes, particularmente de las clases medias hacia arriba, han contado con una actitud completamente nueva por parte de los padres. En mi época los padres estaban allá y nosotros estábamos acá y la comunicación, te lo juro, era mínima. Es decir, uno prácticamente no se comunicaba con los padres, uno recibía órdenes y en fin. Pero diálogos, los diálogos que yo tenía con papá era cuando él nos contaba cuestiones de la historia, en fin, pero siempre era el papá contando de el tema, pero diálogo, por ejemplo, yo con papá jamás hablamos, por ejemplo, de sexo, nunca, nunca, eso está vedado. Entonces, esta época ha sido supremamente, digamos,
amable con las personas más jóvenes, con los niños, en fin, con la juventud. Entonces se les otorgan muchísimos privilegios. Ha habido una oleada de niños que pretenden ser artistas. Hay que aclarar perfectamente qué es lo que se quiere ser. Si es actor de televisión, por ejemplo, que eso brinda automáticamente una popularidad, o brindaba, no sé en ese momento, como ande la televisión, lamentablemente no conozco bien la situación de este momento, pero tienen que tener un cuidado absoluto en si lo que se busca es popularidad y fama. Es decir, salir en las portadas de las revistas, ojalá con tu perrito, tu mascota, o en verdad es una necesidad de vivir el arte. Porque lo que comentábamos contigo al principio, el arte, tú sabes que te gusta porque te devora todo el tiempo. Es decir, tú no alcanzas a hacerte la pregunta, tú vives para eso. Es una necesidad, Dios mío, como el hambre o la sed. Se torna prácticamente como una necesidad primaria. Tú no, es que no lo sientes, pero de una manera tan intensa como cuando uno se enamora por primera vez, que es una necesidad absoluta de la otra persona, de verla, de sentirla, solo que en este caso es para toda la vida. Entonces tiene que ser una necesidad muy fuerte, porque si lo que yo busco es ponerme la boa, el sombrerito, la capa, la cosa, en fin, los cócteles, la fiesta, no, estás por ahí no es, porque eso es el trabajo más duro del mundo, tú lo sabes, el arte es durísimo, pero durísimo, 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 porque no tienes ninguna garantía de nada en principio, ¿no? Es un lenguaje tan personal, es supremamente difícil. La única condición es que tú estés absolutamente loco. Yo digo a los muchachos, si sienten que eso es superior al enamoramiento del niño o de la niña, es decir, según sean los gustos, ¿no? Que es superior, que es permanente, es que tú estás instintivamente buscas, quieres ver, quieres entender, quieres acercarte al tema, quieres involucrarte, quieres mancharte, quieres untarte las manos. Entonces, es demasiado claro. A mí me parece que es demasiado claro. Es como cuando a uno le fascina el dulce, por Dios, que es que lo siente. Tiene que ser una atracción absoluta. Porque si yo soy capaz de pasarme las 3, las 2 semanas esperando a ver si me llaman para un papel, no estás haciendo nada. Tiene que ser una necesidad vital, vital, como respirar. Porque eso es, yo siempre he encontrado en las biografías cosas fantásticas. Y vuelvo a citar a Messi porque cuando uno lo ve de pequeñito, porque hay unos registros, ¿no? Y uno ve esa criatura que la soltaba en el campo de juego y es que él tenía esa comunicación con el balón, eso no había nada que hacerle. Es decir, no es la posición del papá que, ay, bueno, camine a ver, lo meto a la academia, no, es que tiene que ser como un torrente, eso no hay vuelta de hoja. Tú lo sientes, exactamente, Perfecto. enamoramiento enloquecido. Primo, ¿No? te corto porque nos quedan 50 segundos y quiero que nos despidamos bien y no que nos saque Instagram y nos corte la cabeza. Así que gracias de Para ti, nuevo. Emanuel, para todas las personas, para ti, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias gracias. a todos los A que están todos. conectados y estaremos hablando porque te queremos acá pronto. Y haremos alguna otra transmisión, pero ya desde acá, con vos acá. Todos los abrazos y los besos. Dale, gracias por estar ahí. Buenas noches a todos y el próximo viernes a las 8 p.m. nos vemos con otro invitado desde la madriguera. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao, chao. ¿Ya?